Amén. Muy buenas tardes, querida audiencia. Estamos nuevamente para reencontrarnos por la fe, para poder compartir una palabra de Dios, para estar reflexionando sobre los pensamientos de Dios, sobre el género humano. Queremos decirle que Dios nos ama, que Él permanece fiel, a pesar de las circunstancias contingentes que vivimos como ciudadanos, como país, como región. El Señor, Él permanece fiel al lado nuestro. Y Dios es rico para con los que invocan su nombre y buscan su rostro. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, dice la palabra del Señor para que reflexionemos, para que por la fe nos podamos aunar en un espíritu, en un sentir, para dejar los quehaceres, los afanes de la vida, del orden cotidiano, y podamos reflexionar en la palabra del Señor y que Dios traiga a través del Espíritu Santo un pensamiento nuevo para renovar nuestra fuerza, nuestra fe y la esperanza, que nuestra fe y esperanza están cimentadas, puestas en Dios, el creador de todas las cosas, el hacedor de maravillas. Que Dios bendiga a la audiencia. Aquí. En el nombre de Jesucristo estamos acá. La palabra de Dios dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia, y nuevas son cada mañana, y grande es la fidelidad de Dios. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bendito sea el Señor, que hoy sea la porción de Dios, de su palabra, que traiga alegría a nuestras vidas, a nuestros corazones. Queremos desearle ricas bendiciones. Que esta semana que está en lo porvenir, por desarrollarse, sea rica en bendiciones, que el ánimo, que la fe, que la confianza, que la esperanza en que Dios tomará el control de todas las cosas para bien de cada uno de nosotros, los que hemos creído, los que hemos sido comprados a precio de sangre, y la iglesia preciosa de Jesucristo el Señor está de pies. La iglesia de Cristo sigue caminando. Queremos saludar a nuestros hermanos de Lomas Colorá, a toda la comuna de Lomas Colorá, grandes bendiciones de parte del Señor, y bendecir a nuestra iglesia amada, René Snyder, 485, esquina Los Castaños, Lomas Colorada, en la cual es el pueblo que Dios nos ha concedido para congregarnos como ovejas de su prado. Bendecir a nuestro pastor Eduardo Reyes, junto a nuestra pastora Blanca Orellana, grandes bendiciones para nuestros hermanos en Cristo que nos congregamos en ese lugar, preciosos instrumentos en las manos del Señor, profetas, tanto varonas como varones en las manos de Dios, están continuamente siendo movidos a congregarse, siendo instrumentos útiles en las manos del Señor, siempre dispuestos a obedecer al Espíritu. Que el Dios del cielo le bendiga. No dejar de reflexionar en esta palabra de Dios, libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23 al 25. Dice la inspiración del Espíritu: bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Encomendemos todas las cosas en las manos del Señor, porque el salmista también decía: guarda silencio ante Jehová el Señor, y Él hará. Pongamos nuestra confianza en Dios. Como iglesia debemos seguir y deberemos seguir orando por la situación contingente que vive nuestro país, nuestra nación, nuestra región, nuestra ciudad. Que el Dios del cielo bendiga a las autoridades que nos presiden para que puedan tomar buenas decisiones, para que la gracia y el favor de Dios esté derramándose en favor del pueblo, de la ciudad, en la cual también hay mucho pueblo de Dios que se congrega en diferentes lugares. Queremos darle la bienvenida, queremos decirle que si usted quiere y puede, por la fe unirse, tenemos un espacio para dejarlo en la reflexión del Espíritu, para que por la fe podamos recibir una palabra de Dios que traiga nueva fuerza, que fortalezca la unidad, y que el Espíritu de Dios nos mueva a despertarnos en oración. Tal vez este es un tiempo propicio para doblegar nuestros esfuerzos y orar más intensamente al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, para el bien de nuestra nación. Dios le bendiga. Vamos a una alabanza y estaremos regresando
en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Dios le bendiga. En mi interior sana mi dolor, escucha mi corazón, hazme volver. En el desierto escucho tu canción que habla de un amor que quita todo el temor, rompes mi razón y vuelvo al misterio de tu escucho tu canción que habla de un amor que quita todo el temor, rompes mi razón y vuelo al misterio de tu corazón y llegar a mi hogar. ¿Dónde estás? Es mi hogar. Vuelvo, pertenezco
Dios bendiga a la audiencia. Queremos saludar a toda la octava región, bendecir al pueblo evangélico en todas las comunas, ciudades. Hay muchas casas de oración, mucho pueblo de Dios, sin importar el letrero o la denominación. Queremos motivar, bendecir a los pastores que presiden cada casa de oración, motivar al pueblo de Dios que es tiempo para aunar ánimo y fuerza y esforzar lo que Jesús nos ha pedido, que debemos orar continuamente, que debemos orar sin cesar, que debemos buscar al Señor en todo tiempo, debemos estar en la búsqueda de presentar todas las cosas al Señor en nuestras vidas. Que el Dios del cielo nos bendiga y que podamos nosotros, como pueblo de Dios, como hijos del Señor por la fe, presentar la necesidad de nuestra ciudad, de nuestra región y de todo nuestro país, muy en especial por este tiempo complejo, complicado. La palabra de Dios dice que cuando vino Jesús a la tierra, que tierra de Neftalí, de Zabulón, estaban en tiniebla. Si bien es cierto, no lo podemos ver eso físicamente, pero sí hay un periodo que estamos pasando, podríamos decirlo, tiempo de turbación, tiempo de afanes, tiempo de confusión, los cuales no podemos predecir. Muy en especial, el futuro se ha hecho incierto. En las últimas décadas suceden fenómenos naturales, suceden cosas de la noche a la mañana, la cual todos estamos sorprendidos por los acontecimientos, tanto fenómenos naturales en el clima como vemos esta explosión demográfica a nivel latinoamericano, donde todos los gobiernos en sí están teniendo momentos complicados. Hay manifestaciones sociales en diferentes continentes, aún en Hong Kong, también en Bolivia, países vecinos. Vemos que están ocurriendo muchas cosas que no estábamos habituados a ver ni a ser informados de tales acontecimientos, pero hoy la ciencia y la tecnología ha traído la información de una manera instantánea en la cual podemos informarnos de diferentes sucesos que ocurren en América en el ámbito global. Pues bien, nosotros estamos pasando un momento crítico como sociedad, como país, y queremos motivar muy en especial a la oración, a buscar el rostro de Dios y que podamos seguir perseverando en la fe, porque el último poder que debemos esperar que actúe es el poder de Dios. Pero debemos apelar primero al Señor, orar a Dios, presentar las circunstancias de la vida para que el Señor tome dominio, control de todos estos acontecimientos que están sucediendo, ya sea en nuestra nación como en otros continentes. Que el Dios del cielo nos bendiga, porque debemos orar por todo el mundo, aún debemos orar por nuestros enemigos. Son las enseñanzas de la palabra del Señor. Que el Dios del cielo le bendiga. Vamos a motivarle, a invitarle a buscar su Biblia. Vamos a tener la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, versículo 5 en adelante. Busque su Biblia, su Nuevo Testamento. Queremos agradecer a Dios de igual manera porque hemos podido tener preciosos cultos en nuestra casa de oración. Hemos tenido oración de 12, cadena de oración de amanecía, muy en especial con unos enfoque distinto, como es orar muy en especial por nuestro país, por los trabajos espirituales de nuestra casa de oración y por todos los trabajos que encomendamos al Señor para poder realizarlos con la ayuda del Señor nuestro Dios en Cristo el Señor. Necesitamos la gracia, el favor de Dios para seguir creciendo. Como dijo el Señor, está constantemente creciendo en la gracia y en el favor de Dios. Que el Dios del cielo nos bendiga. Saludar a la iglesia preciosa de Lomas, Colorado, René Snyder 485, preciosa iglesia que Dios nos ha concedido por misericordia, la cual preside nuestro pastor Eduardo Reyes y su esposa Blanca Orellana. Bendición de Dios para los que van por cabeza en aquel lugar y por todos aquellos que nos congregamos en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor.
Agradecer a hermanas y hermanos que vienen de diferentes lugares a congregarse a nuestra casa de oración. Damos gracias a Dios que vienen personas, hermanos en Cristo de Chiguayante a congregarse, de Coronel, de Lota, de Lagunilla, de Escuadrón, de San Pedro de la Paz y obviamente nosotros que vivimos en la preciosa tierra de Lomas Colorá, tierra bella, tierra de bendición, tierra de Dios. Que Dios nos bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor para estar recibiendo un mensaje que sea el Señor haciendo en nuestros corazones y sea el Espíritu Santo de Dios trayendo mucho provecho a nuestras vidas. Queremos decirle que necesitamos imperiosamente recibir en este tiempo la bendición de Dios y la palabra del Señor. Saludar a aquellas personas que están postradas, que son fieles auditores a este ministerio y a este programa que está siendo entregado por Sonal TV, Canal 5. Grandes bendiciones al dueño y al director de este canal, porque es una plataforma que Dios nos ha concedido para poder pregonar el Evangelio glorioso, bendito de Jesucristo el Señor. Vamos a ir a una alabanza al Señor y estaremos volviendo con la palabra de Dios. El Dios del cielo le bendiga porque Jesucristo el Señor está aquí. Dios le bendiga. Estás cansado de remar contra corriente y se hace difícil continuar. Y es que el enemigo es más grande y es más fuerte, mas no olvides que David venció a Goliat. Es tiempo de ser valiente, la esperanza nos enseñará la manera en que las cosas cambiarán. Haya vida hay que creer, el mañana no está escrito, tienes el lápiz y el papel, decide no rendirte y no vas a perder, y aun cayendo en el camino, levantándonos seremos más fuertes cada vez, la victoria llegará si tienes fe. Ves que a cada paso se inclina más la pendiente y el aliento te empieza a faltar. Y ves que el enemigo es más grande y es más fuerte, mas no olvides que David venció a Goliat. Vence el miedo
con una sonrisa, lucha siempre con integridad. Después de esta oscura noche el sol saldrá. Mientras haya vida hay que creer. El mañana no está escrito. Tienes el lápiz y el papel. Decide no rendirte y no vas a perder. Y aun cayendo en el camino, levantándonos seremos más fuertes cada vez. La victoria llegará, pues el amor no nos pueden quitar. Nos afecta como hace la luna al mar. Hace crecer nuestro deseo por continuar. Nos empuja y da una fuerza sobrenatural. Mientras haya vida hay que creer. El mañana no está escrito. Tienes el lápiz y el papel. Decide no rendirte y no vas a perder. Y aun cayendo en el camino, levantándonos seremos más fuertes cada vez. La victoria llegará si tienes fe. La victoria llegará si tienes fe. La victoria llegará si tienes fe. Amén. Así es, querida audiencia, necesitamos tener fe y es necesario que podamos creer en el poder de Dios porque Él nos dará la victoria. ¿Y cómo proviene la fe a nuestras vidas? Es a través de la palabra del Señor. La palabra de Dios está escrita, está inspirada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es Dios mismo para manifestarse al hombre y dice el Señor que sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que el que le busca crea que le haya. Y dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Pues bien, le vamos a dar lectura a la poderosa palabra bendita de Dios en el nombre de Jesucristo el Señor. Dice así: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas. Cristo en los días de su carne ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aunque era hijo, por lo que sufrió, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Palabra bendita de Dios. Qué importante es esta experiencia que tuvo Cristo el Señor, este contexto que tuvo Él, que pudo descubrir que Él venía del cielo. Aunque había sido criado como hijo de José y María, Él tuvo la experiencia de comprender que su Padre estaba en los cielos. Ahora eso se desarrolla y se manifiesta en Él. Cuando tiene la edad de 30 años, Jesucristo descubre que tenía un ministerio que desarrollar, tenía un ministerio que su tiempo había llegado. Su hora había llegado para comenzar el ministerio que venía desde el cielo, el ministerio eterno de traer salvación al corazón de los hombres, perdón de pecado, arrepentimiento y salvación. Bendito sea el Señor. Él está aquí. Queremos decirle que hoy estamos en este lugar para hablar del propósito de Dios, del misterio de Dios,
que en Cristo el Señor fue revelado a los hombres. Dice la palabra del Señor que así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, sino que haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Bendito sea el Señor. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima a aquel que le podía librar de la muerte, por causa de su temor reverente, siguió orando, pidiendo a Dios el Padre, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Bendito sea el Señor. Cuando comienza el ministerio de Jesucristo el Señor, entró en un proceso, en un periodo más intenso de buscar a Dios el Padre, de entender el propósito en plenitud y de poder entrar en la obediencia a Dios su Padre para cumplir ese ministerio. El ministerio más glorioso, más poderoso, más bendito que ha habitado en la tierra estaba en Jesucristo el Señor. Pues entonces Jesús dice en su palabra: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, orando continuamente, orando incesantemente, orando con mucha perseverancia, con mucha constancia. Él se apartaba en las noches para orar intensamente. Luego que pasaban esos periodos de oración, el Señor Dios, su Padre, el Señor Dios nuestro, le usaba grande, poderosamente, bajo la gracia para hacer milagros, para ministrar liberación y para proclamar el reino de Dios, para traer perdón de pecado, salvación y vida eterna a todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo el Señor, a todo aquel que busca el socorro de Dios, a todo aquel que busca la ayuda de Dios, a todo aquel que en algún momento, en las adversidades de la vida, Jesús, el Señor, que tenía una vida absolutamente diferente a las nuestras, también tenía lucha, también tenía tentaciones, también tuvo que enfrentar muchas dificultades. Eran de otra manera, pero era la misma circunstancia. Nosotros en este tiempo moderno también tenemos que pasar a veces muchas situaciones difíciles. Tal vez cualquier persona quisiera evitar los problemas, los conflictos, los sinsabores, los desazones de la vida. A veces hay que vivir momentos de angustia, de dolor, de aflicción. Pues bien, el Señor nos invita a que en esas circunstancias debemos volvernos a Jesucristo el Señor y orar a Dios, orar continuamente, orar intensamente, para que nuestro socorro, que proviene de Dios, venga de lo alto, como decía el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero ese socorro lo podemos alcanzar cuando nos postramos de rodillas delante del Señor, cuando nos humillamos como hombre, como género humano, cuando ya entendemos que todas aquellas cosas en las cuales habíamos puesto nuestra confianza, en la riqueza, en el estrato social, en los amigos, en los bienes materiales, a veces eso trae tranquilidad a la vida del género humano, de la persona. Pero hay adversidades que llegan a nuestras vidas que ni aún los bienes materiales nos pueden ayudar. Aún ese confort, ese medio de vivir que estamos con comodidades, tampoco eso sirve en el momento de la angustia, del dolor y la aflicción. Y Jesucristo decía en su palabra: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué es importante que podamos orar a Dios? ¿Qué es importante que podamos pedir al Señor su ayuda? Y debemos tener confianza que si nos humillamos delante del Señor, que si le pedimos a Dios que nos ayude, Él nos va a ayudar. Si usted pide perdón al Señor Jesucristo, cualquiera fuera su falta,
cualquiera fuera su circunstancia en esta hora, cualquiera sea el hecho que usted haya cometido. Dice la palabra del Señor que si nosotros confesamos nuestros pecados a Jesucristo el Señor, Él es fiel y verdadero para perdonarnos, para lavarnos, para limpiarnos con su sangre preciosa que fue vertida a la cruz del Calvario. Aquí. El Señor Jesucristo tiene ese poder para lavar nuestros cuerpos, alma y espíritu. Aún más, la palabra del Señor dice: cuánto más, oh Dios, la sangre de Jesús, quien se ofreció a sí mismo mediante el Espíritu Santo, tiene poder para lavar y limpiar nuestras conciencias de obra muerta. Tal vez nos hemos equivocado, tal vez hemos cometido un pecado o un error, una falta grave, y nuestra conciencia nos redarguye, nos oprime. Pues si usted confiesa sus pecados a Jesucristo el Señor tiene poder para perdonarle, para lavarle y para limpiarle su conciencia con la sangre preciosa que Cristo se ofreció a sí mismo mediante el Espíritu Eterno. La sangre de Jesucristo lava y limpia nuestras conciencias de obra muerta. Pero ¿qué debemos hacer? Orar, confesar, buscar la ayuda de Dios. Y el Señor hoy nos motiva, dice: no pierdas pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Cristo, el Señor, oraba pacientemente, constantemente, clamaba al Señor. Dijo Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pues debemos esforzarnos para alcanzar las promesas del Señor, porque necesitamos que nosotros podamos tener la grandeza, la humildad o la sencillez de reconocer, de retener en nuestras vidas las enseñanzas que nos han sido dadas, de tener la voluntad, la fuerza que viene de lo alto para buscar la ayuda de Dios. Dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Si soportáis la disciplina que Dios, como Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Bendito sea el Señor. Y Jesucristo el Señor estaba orando al Padre con gran clamor y lágrima, porque sabía que Dios el Padre podía librarle de la muerte. Pero era necesario morir como hombre en su humanidad para venir a vivir como el Hijo de Dios en el Espíritu, para interceder en favor de los hombres. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios dice: por lo tanto, puesto que tal promesa tenemos, que algunos entren, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Se nos ha motivado, se nos ha predicado, pregonado el Evangelio, que es necesario que nos volvamos al Señor. Pero estando en las manos del Señor, en los caminos del Señor, tenemos que obedecer a Dios el Padre. Tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Jesucristo el Señor tenía delante de su Padre un gran clamor y ruego con lágrimas para que Dios le librase de la muerte. Mas Él, con un temor reverente, obedeció a su Padre. Tal vez hoy podemos tener otras necesidades distintas a las que vivía Jesús en ese tiempo presente.
que eran una plenitud en lo divino, en lo celestial, para traer salvación, perdón de pecado y vida eterna al género humano. Hoy estamos en un tiempo moderno, donde la ciencia ha aumentado, la tecnología, donde hoy día vivimos una vida, podríamos decir, fantástica, comparándolo con los tiempos de antaño, en los tiempos arcaicos, cuando no había todo lo que hoy puede disponer el género humano. Todo está como automático, un celular, un microondas, un hervidor, los vehículos de alta tecnología, los medios de comunicación, todo es como instantáneo. Aún sacarse una foto con un celular es una selfie, es algo casi instantáneo. Vivimos en un mundo donde todo está a la comodidad, pero también vivimos en este mundo moderno donde los tiempos están llenos de incertidumbre, donde todo ha cambiado, donde todo aquello que parece una bonanza, una jajaja de la vida, hoy día vivimos tiempos difíciles. Y por ello, que habiendo todo eso en favor del hombre, de la sociedad, del género humano, necesitamos más que nunca tomar toda la armadura de Dios, volvernos al Señor, poder orar al Dios del cielo, poder pedir. Tal vez no sienta deseo de orar por un país o por una ciudad, pero sin duda alguna a usted le gustaría tener paz y tranquilidad en el corazón de su familia. Pues es necesario que nos volvamos al Señor con un gran clamor y ruego para pedir por nuestra familia, para pedir por nuestros hijos, para pedir por nuestra sociedad, para pedir por nuestra ciudad, que es lo más cercano en lo cual vivimos y podemos palpar. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos el perdón del Señor. Él está aquí. Tal vez tú estás mirando este programa, tal vez sientes que lo tienes todo, pero también tienes una conciencia donde el Espíritu de Dios te redarguye, que dice hoy el Espíritu Santo, que si oyere hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tal vez estás pasando un momento crítico en tu vida, aún en tu propia intimidad como ser humano, sabes tú que algo está mal, sabes tú que necesitas la ayuda de Dios, que no has podido resolver eso con tu fuerza humana, que no has podido terminar con un conflicto, con una angustia, con una aflicción que te oprime. Déjame decirte que Jesucristo es el Señor y el Señor está aquí para invitarte, que si tú confiesas tus pecados a Él, Él es fiel y verdadero para perdonarte, para lavarte y limpiarte con su sangre preciosa de toda contaminación de carne y de espíritu. Tiene el poder Jesús el Señor para perdonar todos tus pecados. La palabra bendita de Dios dice que Él tuvo un momento como hombre, necesitó orar mucho para cumplir su propósito. Tuvo que venir al Jordán a bautizarse ante Juan el Bautista como un hombre pecador, no siendo pecador, no habiendo pecado en él. Él vino a bautizarse como un pecador para recibir la bendición del Dios Santo de Israel, del Dios Altísimo de lo alto, para que el Señor Dios Todopoderoso diera testimonio a Juan el Bautista que Jesucristo era el Hijo de Dios. Se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma corporal sobre él y vino una voz audible que le dijo a Juan el Bautista: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y siguió desarrollando su ministerio, pero ahora tuvo que venir con Jacobo, con Juan y Pedro al monte de la Transfiguración a orar nuevamente. La palabra de Dios dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco resplandeciente. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de la partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pues bien, cuando oramos, Dios cambia nuestro rostro, Dios cambia nuestros pensamientos, Dios cambia el corazón del hombre y la mujer, Dios cambia todas las circunstancias. Cuando buscamos la presencia de Dios, cuando venimos a orar al Señor,
es de verdad que cambia la apariencia de nuestro rostro. Cuando uno no ha orado, tiene un rostro amargado, frustrado, un rostro con incertidumbre. Más cuando el pueblo de Dios ora al Señor, se levanta de la oración con fe, con confianza, expectante, que el Dios eterno, el Dios Padre, algo bueno y algo nuevo va a hacer en favor de los que invocan su nombre y buscan su rostro. Dice que entre tanto que él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco resplandeciente. Por lo tanto, debemos orar porque Dios tiene el poder aún para hermosear nuestro rostro. La palabra del Señor dice que no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Bendito sea el Señor. ¿Qué debemos hacer? Orar para no retroceder. ¿Qué debemos hacer? Orar para tener más confianza, fe y esperanza del Señor. ¿Qué debemos hacer? Orar para que no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Pongamos nuestra confianza en Dios. Pongamos nuestra confianza en el Señor, porque Él es poderoso para transformar toda circunstancia, para bendecir nuestras vidas. El Señor tiene ese poder, que Él tiene el poder para habitar en una luz inaccesible. El Señor tiene ese poder para concedernos las peticiones de nuestro corazón. Vivimos en un mundo donde todo cambia. Todo puede ser transformado y cambiado de una manera que no podemos comprender. Quiero decirle que el Señor en este tiempo presente demanda al pueblo de Dios, a la casa del Señor, a los hijos de Dios a orar. Es un tiempo de oración, es un tiempo que estamos, muy en especial la iglesia de Lomas Colorado, dedicado a orar en cadena de oración de Amanecía, donde se congrega mucho pueblo de Dios, para orar por las necesidades de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestras vidas, por los trabajos espirituales y por toda necesidad que hubiera en cada uno de nosotros en una manera individual. La palabra del Señor dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sepertino por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Debemos orar a este Dios maravilloso que se hace accesible. Jesús dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Era tan importante la oración en Cristo el Señor, que Él vino a orar al monte de la transfiguración, que Él vino a orar al desierto para comenzar su ministerio, 40 días de ayuno de oración, que Jesús, aún estando crucificado en la cruz, el Maestro, el Señor, no cesaba de orar. Cuando Él estuvo siendo humillado a lo sumo como hombre, ese verbo hecho carne que había venido en forma de hombre, Cristo el Señor, azotado, escupido, clavado, estando en la cruz, cuando hacían mofa de Él, el Cristo amado, aún estando con sus brazos extendidos y clavados, Jesús siguió orando. Aun cuando le escupían, le ensartaron su lanza, una lanza en su costado, Jesús nunca terminó de orar. Dijo el Señor, estando en la cruz, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Tal vez hoy el Señor ha venido a tu vida para perdonar todos tus pecados, para hacer un nuevo compromiso de fe, tu persona con el Dios vivo, con Cristo el Señor. Dios te ama. No conozco tu condición, pero tal vez hoy el Señor quiere que tú ores ahí donde quiera que tú estás,
porque el Señor es poderoso para perdonar tus pecados, para que hoy día venga el día de la reconciliación entre Dios y los hombres, Jesucristo el Señor. Que el Dios del cielo te bendiga, porque cuando Cristo estaba en la cruz, aún estando en la cruz, Él no dejó de orar. Aún los discípulos estando con Él, cuando le vieron hacer maravilloso y extraordinario milagro, nunca, pero nunca le dijeron: enséñanos a hacer milagro. No le dijeron eso, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor nos dejó gloriosa enseñanza, que estando clavado en la cruz del madero, en el día cruci, en el dolor, en la angustia, en la aflicción más grande que vivió Él en su espíritu, Él dijo: Padre, perdónalo, está aquí, porque no saben lo que hacen. Bendito sea el Señor. Que el Dios del cielo descienda sobre todos los que habitan bajo tu techo. Que el Dios del cielo derrame a través del Espíritu Santo el perdón de tus pecados, salvación y vida eterna. Él está aquí. Yo no te puedo ver, pero el Espíritu Santo de Dios está tratando con tu vida. Tú puedes volverte al Señor. No sé dónde vives, ni en qué lugar estás, pero sí te garantizo que en cualquier ciudad, población o lugar hay una iglesia, hay una casa de oración a los alrededores de donde tú vives. Vuélvete al Señor. El Señor es grande y misericordioso para perdonar tus pecados y darte una nueva oportunidad. Dios, el Dios nuestro, el Eterno, es un Dios de oportunidad. Que el Dios del cielo te bendiga y derrame bendición sobre todos los que habiten bajo tu techo, en el nombre de Jesucristo el Señor. Dios le bendiga. Este ha sido la palabra de Dios.
Amén. Dios bendiga a la audiencia. Agradecemos al Señor por todo lo que podemos realizar. Bendecir al pueblo de Dios, bendecir nuestro país, nuestra octava región. Sean benditas las costas, nuestro mar, nuestra región. Y Dios sea abriendo puertas de bendiciones y enviarle también un consuelo a todos aquellos que esta situación le ha traído mucha adversidad y problemas. Dios bendiga a la Cámara de Comercio y todos los instrumentos legales que pudieran haber para ayudar a aquellas personas que han perdido su fuente de trabajo, los pequeños comerciantes. Que Dios les bendiga grandemente y que el Señor abrirá puertas de bendición para restaurar todas las cosas y volver a la normalidad. Son los sinceros deseos del ministerio, Él está aquí. Dios les bendiga grandemente. Queremos bendecir a la iglesia preciosa de Lomas Coloradas, la cual preside nuestro pastor Eduardo Reyes, junto a nuestra pastora Blanca Orellana, y un grupo de hombres y mujeres valerosas a las manos del Señor, que forman parte de este ministerio, miembros del cuerpo de Jesucristo en la casa de oración de Lomas Coloradas, que preside nuestro pastor Eduardo Reyes. Tenemos 2 semanas de cultos familiares, con motivo principal para culminar con una vigilia que estaremos culminando a fin de mes. El día sábado comenzará a las 9 de la noche, a las 21 horas, la vigilia de amanecida en nuestra casa de oración René Schneider, 485, esquina Los Castaños, Lomas Coloradas. Hermosa casa de oración que tenemos, pueblo de Dios. Lomas Coloradas, 485, esquina Los Castaños. Habrá una vigilia el sábado 30 a las 9 de la noche. Comenzará la vigilia en nuestra casa de oración, la cual preside nuestro pastor Eduardo Reyes. La iglesia Misión Pentecostal, Restauración y Sanidad Divina, René Schneider, 485, esquina Los Castaños, estará la vigilia que realizaremos con la ayuda del Señor y de todo el pueblo de Dios el 30 de noviembre. René Schneider, 485, esquina Los Castaños. Tendremos una preciosa vigilia el sábado 30 a las 9 de la noche. Dios bendiga a todos los que quieran ser partícipes de esta gran bendición y Dios bendiga todos los trabajos que se van a realizar en cultos familiares durante estas 2 semanas. Que el Dios del cielo nos bendiga grandemente. Son nuestros sinceros deseos. Nos despedimos como es de costumbre. Si Dios quiere, la próxima semana estaremos nuevamente acá con la ayuda del Señor. Dios le bendiga. Bendición de Dios.